Una flor de 15 pétalos. Es el título de nuestra predicación del día de hoy, amada iglesia, que hace parte de la serie Conversación sobre el amor. Y a manera introductoria, quiero iniciar hablando del amor platónico. ¿Usted ha escuchado eso? Sí. Amor platónico. Eso que la sociedad entiende como amor platónico, a la verdad no refleja el pensamiento del filósofo griego Platón. Para hablar de amor, hermanos, pues cuando la sociedad habla de amor platónico, en realidad se queda en lo físicamente bello. Idealizan en lo físicamente imposible de tener para sí mismo y se cree que es un amor inalcanzable. Eso es lo que la sociedad cree del amor platónico. Pero para Platón, lo sabemos por sus diálogos, para el filósofo griego, él definió el amor de la siguiente manera. Estamos hablando de amor. Decía Platón en sus diálogos que el amor es el acto de dedicar el tiempo suficiente y necesario para ir más allá de lo externo y tomarse el trabajo de localizar lo bello y bueno del otro que no se ve externamente. Eso dijo Platón acerca del amor. De hecho, en el diálogo, él continúa afirmando lo siguiente: solo podemos amar cuando nos tomamos el tiempo y la dedicación para encontrar lo verdaderamente bello del alma, y esto sí es alcanzable. Como se puede dar cuenta, eso del amor platónico desde el argot popular no es tan real. Ahora, hablando del amor, dijera Aristóteles, el mejor discípulo de Platón, lo siguiente, otro filósofo griego, dijo lo siguiente, escuche cómo definió el amor Aristóteles. Dijo: el amor es la voluntad de querer para alguien lo que se desea como bueno para uno mismo. Repito, el amor es la voluntad de querer para alguien, para otro, lo que se desea como bueno para uno mismo. Ahora, iglesia, con todo el esfuerzo y la sabiduría propia de los filósofos griegos, aún así, ninguno de ellos logró puntualmente llegar al nivel propio de la sabiduría divina, la cual se pone en manifiesto aquí en el capítulo 13 de Primera de los Corintios, el cual nos presenta la definición clara del verdadero amor y además sus cualidades perfectas. ¿Por qué iniciamos con la definición del amor, que es el tema a tratar en el capítulo 13 de Primera de los Corintios desde la filosofía griega? Porque hace parte del contexto del capítulo 13. Las anteriores definiciones del amor, desde Platón y Aristóteles, no fueron ajenas a los cristianos presentes en la ciudad de Corinto en el siglo I, quienes en su contexto geográfico y cultural tenían relación directa con dichas posturas acerca del amor, pues la filosofía griega y su pensamiento era bastante influyente en términos de la sociedad de la época. Ahora, un dato importante. Para los griegos, el amor se dividía en tres categorías. El amor eros, que es el amor sexual. El amor phileos, son términos griegos, ¿no?, que es el amor entre amigos. Y el amor ágape, que es el amor que siente un padre por su hijo o un hijo por su padre. Ellos categorizaron así el amor. Y partiendo de dichos preconceptos, eros, filos y ágape, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por la persona de Dios, determinó una definición clara y puntual del amor, pero desde la perspectiva divina. No solo nos ofrece 1 Corintios 13 la definición divina del amor, sino que también nos ofrece unas cualidades del mismo.
Corinto fue una iglesia local llena de dones, mis hermanos, como ya lo vimos en los capítulos anteriores, ¿recuerdan? Dones del Espíritu. Ellos tenían dones, pero el amor entre ellos estaba ausente. Algo que no solamente le sucedió a los hermanos de Corinto, sino que durante la historia de la iglesia cristiana nos ha venido sucediendo a nosotros, el pueblo de Dios. Nos cuesta amar. El amor es algo que le cuesta al pueblo de Dios. Parece que es mucho más fácil ser activo y diligente en el servicio eclesial que en el amor. Parece que es más fácil tener los dones y usarlos muy bien que amar. Parece que es más fácil ser un gran teólogo o un experto en las escrituras y las doctrinas bíblicas, tal vez un gran maestro. Pero es más fácil al parecer eso que amar. Por esa razón, el pasaje que corresponde a 1 Corintios capítulo 13 se desarrolla desde la definición puntual del amor de parte del Señor mismo. Esa es primeramente la definición bíblica del amor. El amar es darlo todo por el otro sin esperar nada a cambio. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, que lo vemos en pantalla, se establece claramente la definición del amor, afirmando que la manera en que el único y verdadero Dios no solo presentó el amor al mundo, sino que lo ejecutó fue la siguiente, miren en la pantalla. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí está la definición bíblica del amor. ¿Qué es el amor? Desde la sabiduría divina. Es dar. Miren, nótelo ahí. Es dar. ¿Pero qué ha dado Dios? ¿Qué dio? ¿Qué es dar a su Hijo? Eso es amar. Eso es amar. El genuino y puro amor implica sacrificio, mis hermanos. El amor es sacrificarse. Esta es la definición bíblica del amor. Sacrificarse por el beneficio, por el bienestar de otros. Aún por otros que incluso no se preocupen por el que ama. Es dar sin esperar nada a cambio. No es un sentimiento el amor, sino más bien es un acto determinado de la voluntad. Usted lo ve ahí en el pasaje. No dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que sintió maripositas en su corazón. No es un sentimiento, mis hermanos. Usted observa en Juan capítulo 3, verso 16, que el amor tiene condicionalmente una consecuencia. ¿Y cuál es dicha consecuencia? Un acto determinado de la voluntad, el cual siempre resulta en actos en función a darse uno mismo por el beneficio del otro. Eso es el amor, repito, darse uno a sí mismo por el beneficio del otro. El verdadero amor es el deseo gozoso y voluntario de poner el bienestar de otros por encima del mío propio. Eso es el amor. O el verdadero amor. Un deseo gozoso, ojo, no triste, sino gozoso y además voluntario de poner el bienestar de otro u otros por encima del mío propio. El verdadero amor, como usted lo nota en Juan capítulo 3, versículo 16, no da lugar, no deja lugar para el orgullo, para la vanidad, para el egocentrismo o para el interés personal o la gloria propia. Lo que va a suceder a continuación, mis hermanos, para el desarrollo de 1 Corintios capítulo 13, es que en los siguientes versos, desde la sabiduría divina, nos van a guiar a la definición y a las cualidades del amor desde una flor de 15 pétalos.
Además, pétalos hermosos que definen y al tiempo presentan 15 cualidades del verdadero amor. Para los que toman nota, voy a pedirles que ahí dibujen una flor. Yo sé que algunos ya lo hicieron. Dibuje una flor, pero con 15 pétalos. Usted dirá, ¿por qué 15 pétalos? Porque son 15 cualidades bíblicas del amor. Vamos a ir deshojando esta flor que usted dibujó pétalo a pétalo, con el ánimo de ir escudriñando y apropiándonos, mis hermanos, del objetivo principal aquí: aprender el significado del amor desde la sabiduría divina. Ya presentamos la sabiduría humana, ahora vamos a ver más de la divina. Incluso ya lo vimos en primera instancia de Juan 3:16. Ahora, mis hermanos amados, se hace indispensable aquí para nosotros y también para Corinto se hacía indispensable reformar el concepto del amor desde las Escrituras. Por eso Pablo les habla del amor. Ellos necesitaban reformarse en este concepto, sobre todo debido a la influencia del mundo, tanto en Corinto, primer siglo, como hoy, nosotros, siglo XXI. Hay una influencia importante del mundo que nos ha presentado una imagen distorsionada del significado del verdadero amor. Se piensa desde el contexto terrenal que el amor son sentimientos o emociones fugaces. Eso es lo que nos vende el mundo, que además desaparece, cuando precisamente lo anterior es la oda al fracaso del mundo actual, que ignora en lo absoluto el significado del amor desde la persona que lo creó, que es Dios. De hecho, miren la pantalla. Dios no solo es el autor del amor, sino que Él es el amor. Dice primera Juan capítulo 4, verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y miren lo que dice después del punto: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Lo que está sucediendo en 1 Corintios capítulo 3 es importante, mis hermanos, no solo para Corintios, sino para nosotros, porque Dios es la sustancia misma del amor. Y es necesario aprender a amar desde la sabiduría divina. Los siguientes pétalos, desde el contexto humano, caben perfectamente en las tres categorías del amor que sistematizaron los filósofos griegos, los pétalos que vamos a ver a continuación. Pero presentan de manera puntual al verdadero amor en su máxima expresión posible: el carácter y la persona de Dios, quien es Cristo, mis hermanos, pues Él vivió cada pétalo que presentaremos a continuación y nos llamó a nosotros, su iglesia, a imitarlo en esto. En ese orden de ideas los invito al verso 4. Habiendo definido el amor desde Juan capítulo 3, verso 16, ahora miremos el versículo 4, cómo nos define y nos presenta el amor el capítulo 13, 1 Corintios. Aquí en el verso 4 puntualmente nos dice lo que es el amor y además sus cualidades. El amor es sufrir. Hasta ahí otra vez. El amor es sufrir. Este es el primer pétalo de la flor, mis hermanos. De 15 pétalos, el pétalo 1 lo vamos a denominar: el amor es sufrir. De hecho, a la verdad, mis amados, en el original, en el griego original, en el griego koiné, se utiliza un término, dice el amor es macrotumeo. Así dice, macrotumeo. Es un término griego que significa ser paciente. Por alguna razón, la traducción en la Reina Valera lo presenta como sufrir, pero vienen a ser en alguna medida términos semejantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que la paciencia trae consigo la capacidad de sufrir. El hecho de ser paciente con las personas a las que se ama, este es el amor verdadero.
Ojo con lo siguiente, el amor es sufrido, el amor es paciente, y esa paciencia nos hace sufrir. Paciente con las circunstancias, con los sucesos que giran en torno a las personas que amamos. Es esa habilidad, mi amado hermano, el ser sufrido o el ser paciente, es esa habilidad de ser molestado o que una persona se aproveche de nosotros una y otra vez, que nos falle, que nos duelan sus acciones, pero aún así no estar ofendido o enojado perpetuamente. Note que eso es el amor. Es posible que nos afecte temporalmente, claro que sí. Esto no significa que el amor sea entonces, como no es una emoción y es una decisión, entonces nos sintamos emocionalmente decepción cuando se nos presenta dificultad. Sin embargo, el amor tiene la capacidad, el verdadero amor, de sufrir cuando se presentan circunstancias de parte de la persona a la que amamos hacia nosotros que nos duele. Crisóstomo, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo sobre este primer pétalo, recuerda el pétalo, el amor es sufrido. Crisóstomo dijo lo siguiente acerca del sufrimiento del amor verdadero. Dijo que esta palabra se aplica a la persona que es tratada mal y que tiene la posibilidad de vengarse, pero no lo hace. No toma represalias en contra de quien ama. Ahora, hay algo importante aquí en el contexto del capítulo 13 a 1 Corintios. Resulta que en el mundo griego, en el contexto de Pablo, aquí en el siglo I, al escribirse este capítulo 13, la paciencia no se veía o no era considerada por los griegos como una virtud, sino como una debilidad. Es decir, para los griegos, quien no se vengaba cuando recibía oprobio, se le consideraba socialmente como una persona indigna y parte, más bien, se le veía, sí, de forma con menosprecio. De hecho, para los griegos, quien no tomase la actitud de vengarse o de cobrárselas cuando alguien le hiciese algo, para los griegos no solamente era debilidad, sino que era una persona indigna de entrar en una categorización que ellos le llamaban la aristocracia o la nobleza. De hecho, Aristóteles, por ejemplo, en el contexto a Corinto, enseñó que la gran virtud de los griegos, dijo Aristóteles, lo siguiente, era la negativa a tolerar el insulto y las heridas. Repito, para Aristóteles, por ejemplo, él dice que la gran virtud de los griegos es la negativa a tolerar el insulto y las heridas. Para Aristóteles es una virtud vengarse cuando alguien presenta ofensa. Y este es el contexto del capítulo 13. Un mundo que invita a la persona a que se las cobre cuando se nos hace daño. Insisto en la idea, para entrar en la aristocracia o ser parte de una casta noble, era necesario tener esa actitud. De hecho, hoy todavía sucede igual. En el mundo actual, mis hermanos, díganme ustedes si no es así. Culturalmente se consideran como íconos de influencia y de respeto a aquellas personas o individuos que, como dice el dicho popular, no se la dejan montar o que no se dejan pisotear. Quienes defienden sus derechos y bienestar por encima del que se tenga que pasar, a ellos los consideramos socialmente como alguien digno de imitar. Y al mismo tiempo se considera estúpido y además débil al que perdona, al que es noble. Por esa razón, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, invita a una iglesia
en ese contexto, una iglesia que de pronto tenía influencia de dicha filosofía y cultura, una iglesia que aspiraba socialmente a ser parte de la nobleza o de la dichosa aristocracia, se le invita a dicha iglesia a que medite no en la sabiduría humana, sino en la sabiduría divina. Porque dentro del marco de la sabiduría divina hay un primer pétalo, y es el saber sufrir. El verdadero amor sabe sufrir. Mientras que en el mundo, mis amados hermanos, es muy pilo y digno de imitar el que no se la deja montar. Piensa en su colegio, cuando usted estaba en el colegio. ¿Quién era el más popular? Aquella persona que era más montadora. ¿Y quién es más tonto en la sociedad? Tanto en Corinto primer siglo como en el nuestro. Aquel que es noble, aquel que perdona. ¿Pero sabe algo, mi amado hermano? El amor de Dios es todo lo opuesto al mundo, pues quien sufre por amor, quien es paciente a pesar de, es alguien que sabe amar verdaderamente. Ahora, bajo la definición de amor de parte de Dios, su principal preocupación es el bienestar del otro y no el propio, ¿lo recuerdan? Esa es la definición del amor. Preocuparme primeramente no por mí, sino por el otro. El verdadero amor está más dispuesto a permitir que se aprovechen de mi persona antes que yo aprovecharme del otro. Y eso trae sufrimiento. El verdadero amor no toma represalias, mis amados hermanos. Y el cristiano que actúa como Cristo nunca se venga por haber sido perjudicado, insultado o abusado. Se niega a pagar mal por mal. Dice Romanos capítulo 12, verso 17, léalo conmigo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los. Esta es la sabiduría divina. Si usted aterriza la sabiduría divina en la perspectiva del amor al contexto terrenal, no se entienden, es locura. Porque en el contexto terrenal, así como sucedía en el contexto grecorromano, es todo lo contrario. El que la hace, la paga. Ojo por ojo, diente por diente. No la rebajo. No la rebajo. Ahora, volvamos al primer pétalo. Versículo 4. El amor es sufrido. Y el sufrir es en alguna medida ser paciente. Y ser paciente es ser sufrido. Sufrir por amor, mis hermanos. Sufrir el ser maltratado muchas veces. Ojo, un paréntesis aquí. No hablamos aquí de maltrato físico sistemático, ¿no? Por parte de pronto de un cónyuge abusador. Obvio no. Aquí, volviendo al punto, estamos hablando, mis amados hermanos, de que el amor tiene la capacidad de recibir en alguna medida un maltrato, entre comillas, refiriéndose la palabra maltrato muchas veces a esa disposición del que ama de dejar pasar muchas situaciones que duelen y afectan, pero que no se toman en cuenta por amor. A eso le llamamos perdón y paciencia y sufrimiento. Eso trae sufrimiento. Insisto, mis hermanos, dejar pasar muchas situaciones que duelen y afectan, pero que no se toman en cuenta porque se ama. Este es el verdadero amor. Tiene la capacidad y la disposición de sufrir. Gran ejemplo de paciencia y de sufrimiento o de amor verdadero en el primer pétalo es Dios mismo, quien evita que el mundo sea destruido por Él. Su paciencia le permite a los hombres
que sean salvos. Amén. Esto es amor. El Señor soporta con paciencia e incluso sufre el pecado y la hostilidad del mundo que lo odia. Pero mire el amor verdadero. El Señor tiene paciencia. De hecho, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, lo ilustra de mejor forma. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es Paciente. dígalo conmigo, es Paciente. para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al Arrepentimiento. Y esa paciencia, mi hermano en Cristo, trae sufrimiento consigo. Es el saber soportar. Un mundo que ofende a Dios en todo aspecto, pero aún su amor se manifiesta en este primer pétalo de la flor llamada amor. Quiero contarle una anécdota. No sé si hay abogados, ¿no? Bueno, para los que son abogados, conocerán este nombre, Robert Ingersoll. Un gran abogado, pero no fue conocido por ser abogado, sino fue conocido en el siglo XIX por ser el más famoso ateo de la historia del siglo XIX. Y imagínense que este señor, Robert Ingersoll, acostumbraba a menudo, él era muy famoso, lo invitaban a conferencias por ser ateo. En ese tiempo era, el ateo, invitémoslo. Y se hizo famoso en sus conferencias porque siempre las iniciaba diciendo lo siguiente. Mire lo que decía Robert Ingersoll. En cátedras, universidades, lugares donde lo invitaban, gritaba y ofuscaba, decía: le doy a Dios 5 minutos para que me mate por las cosas que he dicho y voy a decir a continuación. Y se quedaba 5 minutos quieto. Y después decía: Dios no existe, porque aquí estoy y estoy vivo. Y la gente lo aplaudía. Ahora mire la pantalla. Esto es amor. Ser paciente, incluso tener la capacidad de sufrir oprobio por amor. Cuán hermoso es el amor de Dios, que es el ejemplo más grande del amor en este primer pétalo, cuya paciencia y sufrimiento para con nosotros es tanta, mis hermanos, que derrama gracia y no toma represalias. ¿Ustedes se imaginan dónde Dios hubiera respondido a este señor? ¡Pum! Como ha pasado en otros contextos. Pero este hombre halló gracia. Es la paciencia del Señor, que soporta dicha aflicción pública de un hombre influyente en los medios de comunicación en un contexto del siglo XIX. Pero con todo ello, allí está el amor de Dios en la manifestación de la paciencia. Él mismo como Dios sufriendo oprobio, pero teniendo la capacidad de soportar, siendo muy paciente y no tomando represalias, no solo contra dicho hombre ateo, sino contra un mundo que lo aborrece naturalmente. Él extiende su paciencia, mis amados hermanos. ¿Sabe algo? Desde que Adán y Eva desobedecieron por primera vez, Dios ha sido despreciado. Ha sido rechazado por quienes Él creó, además a su imagen y semejanza. No obstante, a lo largo de miles de años, Dios ha sido eternamente paciente. Él ha sufrido pacientemente por amor. Ejemplo real, otro ejemplo, además de la vida real, esto es real, un ejemplo real de amor sufrido, de amor paciente. No sé si le suena el nombre de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, uno de los presidentes de los Estados Unidos, muy amado y muy querido por ellos, tuvo un enemigo político llamado Elin Stanton.
Imagínese que le ayudo para entender el contexto. Estamos en plena guerra civil norteamericana, una guerra que estalló por el racismo. Abraham Lincoln era el presidente y él amaba a la comunidad afro de su país. Entonces tenía a medio país en guerra por dicha postura. Y Edwin Stanton, uno de sus mayores enemigos políticos, decía de Abraham Lincoln lo siguiente. ¿Por qué ponemos a Abraham Lincoln? Porque era un gran hombre de Dios, temeroso de las escrituras, un gran cristiano, de corte bautista, presidente de los Estados Unidos. Edwin Stanton llamó a Lincoln en varias oportunidades, en medios de comunicación le decía el gorila original. Es que Abraham Lincoln es el gorila original. Estas eran las palabras que utilizaban los racistas para con los negros, la comunidad afro. De hecho, Edwin Stanton afirmaba en sus discursos de oposición política en contra del presidente Cristiano Bautista lo siguiente, decía: es ridículo que la gente se vaya a África a ver gorilas cuando pueden encontrar uno fácilmente en Springfield, Illinois, que es el lugar donde vivía Abraham Lincoln. Las anteriores palabras en el marco de la guerra civil de los Estados Unidos, guerra que masacró miles de vidas humanas, guerra que fue producto del racismo, como ya lo dije, sufrido en dicha nación. Evidentemente el presidente Lincoln, como buen cristiano, hizo silencio. Nunca respondió a dicha difamación de odio en su contra por su aprecio y respeto a la comunidad afroamericana. Pero aquí viene el suceso que marca la historia. Un par de meses más adelante se necesitó un ministro de defensa en los Estados Unidos. Y Abraham Lincoln no dudó un segundo en llamar a su opositor Edwin Stanton. Lo llamó a ser parte del gobierno en cabeza del Ministerio de Defensa. Cuando sus amigos y sus hermanos de la iglesia le preguntaron: venga, Lincoln, esto está en las memorias de Abraham Lincoln, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Porque no pudo escoger a otro, porque escogió a esta persona. ¿Por qué él? Abraham Lincoln respondió lo siguiente: porque él es el mejor para ese puesto, para ese cargo, es el más idóneo. Años más tarde, Abraham Lincoln es asesinado. Él logró algo por lo cual lo quieren sus compatriotas: 2 enmiendas que acaban con el racismo en los Estados Unidos. La guerra civil termina, se firma la paz, la esclavitud es abolida en los Estados Unidos y los opositores no lo soportan y asesinan al presidente de los Estados Unidos porque querían continuar con el racismo. Pero ¿cuál es el punto acá, mis hermanos, de la historia? Para no alargarla. El día que muere Abraham Lincoln, la historia cuenta que en el ataúd hubo muchas lágrimas, pero hubo unas en especial: gritos y lágrimas de Edwin Stanton, su mayor opositor. Y cuando los medios le preguntan por qué se siente así, por qué llora de esa manera, él respondió frente a los medios lo siguiente: he aquí el mejor gobernante que jamás ha tenido el mundo, un hombre que supo amar. El odio y la agresividad de Edwin Stanton fue vencida por la actitud de amor, pétalo número 1, que es paciente y además tiene la capacidad de sufrir en silencio. Un amor sufrido y paciente ha vencido, poniendo de manifiesto el primer pétalo de la flor. El amor es paciente y sufre. Gloria a Dios por dichas anécdotas que nos ponen en contexto en este primer pétalo.
¿Usted se imagina donde Abraham Lincoln hubiera amado a la manera del mundo? Hubiese tomado venganza. Violencia no cura violencia. El amor es sufrido, mis hermanos. Y para pasar al aplicativo, le invito a que volvamos nuevamente al versículo 4. Hoy por tiempo solo vamos a ver el primer pétalo. Dice el verso 4 que inicia de la siguiente manera: el amor es sufrido. El amor es sufrido. Miren acá por un momento, mi amado hermano, antes de pasar al aplicativo. Jesucristo, antes de ir a la cruz, nos dio una tremenda enseñanza, no solo a nosotros, sino a sus 12 discípulos, acerca de este primer pétalo. Hablándoles acerca del amor, después de haberles hablado y enseñado acerca del amor, Él notó que en su discurso privado les dice a sus discípulos que Él se va a ir con el Padre de donde Él viene, y que no los dejará solos, que los ama mucho y les dejará un consolador, que es el Espíritu Santo. Pero Jesús notó en el ambiente de los discípulos que algunos hablaban y murmuraban allá en la esquina y decían: ¿quién iba a ser el primero? ¿Cierto? ¿Quién iba, cuando Él se vaya, quién va a ser el que manda? Y Él les acaba de enseñar del amor, que el amor es sufrido, que el amor no piensa en sí mismo, sino piensa en el beneficio de los demás. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Eso está en los evangelios. Los llamó, se despojó de su túnica y les lavó los pies. No solamente les enseñó acerca del amor en su esencia y en su definición, mis hermanos, que no piensa en sí mismo, sino piensa en el bienestar del otro, sino que lo vivió de forma práctica. No solo lo habló, lo puso en práctica y les lavó los pies. No para que la iglesia lo repita litúrgicamente cada año en cierta época, sino para que comprendamos la situación puntual de la acción de Cristo, y es una acción de praxis frente a una enseñanza que invita a algo importante, mis hermanos, a pensar que el amor no piensa en mi bienestar personal, sino en el de los demás, aunque me llame a sufrir. Y lavarle los pies a los hermanos en el corte, es que de pronto ahorita hay talcos, ¿no? Ahorita hay zapatos de cuero y las calles están pavimentadas y hay carros. En ese contexto, créanme que hay sufrimiento. Hay un llamado a padecer en dicha acción de lavar los pies. El Señor les está enseñando que el amor es sufrido. Es sufrido. Y es de paciencia. Tanto a los hermanos a nuestros hermanos apóstoles, como a los hermanos en Corinto, como a nosotros el día de hoy, mis hermanos, se nos invita a meditar acerca de esta definición y al mismo tiempo a esta cualidad. El amor es sufrido. Tal vez ya entrando al terreno del aplicativo, hermanos, aquí yo voy a entrar al terreno aplicativo. En el marco del amor, pensemos en lo que hicieron los griegos, sistematizaron el amor. Listo, hablemos del amor eros. En ese amor eros, para los que somos casados, ya entra el aplicativo, o los que aspiran a casarse, los que están ennoviados, los que se van a ennoviar en algún momento, amor eros, ese tipo, esa categoría de amor que sentimos por nuestro cónyuge, que vincula la sexualidad en alguna medida. Ojo, para los que somos casados, este pétalo es fundamental, hermanos en Cristo. Pregunta: ¿cuántas cosas hacemos entre cónyuges? Nos hacemos entre cónyuges que parecen imperdonables. El que está casado sabe a qué yo me refiero. ¿Cuántas cosas yo le hago? Claro que es que uno no piensa en lo que yo hago, sino en lo que me hacen, ¿no? Ojo, pero ¿cuántas cosas en el marco del amor eros
¿Cuántas situaciones, mis amados, nos hacemos entre cónyuges que parecen imperdonables? El saber soportar, iglesia, el saber sufrir, el padecer y permanecer en el amor, que es una decisión, no un sentimiento, nos hace imitadores de Cristo. Miren, mis hermanos, cuántos matrimonios en el aplicativo del amor pétalo 1 que he sufrido, cuántas parejas se separan, hermanos, o se divorcian, huyen, corren del contexto del matrimonio, porque no hay una capacidad de entender al amor desde la sabiduría divina. En el versículo 4, primer pétalo, el amor es sufrido. ¿Y sabe por qué pasa eso? Por la introducción de mi predicación, porque el contexto social desde Aristóteles, tal vez más atrás y tal vez hasta hoy, es una invitación a que yo amo, pero hasta donde me den lo que yo quiero y me hagan sentir como yo quiero. Pero si hay sufrimiento, si hay padecimiento, abandone. Algunos profesionales en terapia le motivan a los matrimonios a eso. Pero mis hermanos, es respetable la sabiduría humana, pero la sabiduría divina va en contravía, como el salmón nadando en el río, y nos invita a que aprendamos a soportar sufrir. Y volvemos a la pregunta: ¿cuántas cosas nos hacemos entre cónyuges que parecen imperdonables? Lo que pasa es que el que está noviado y se va a casar ha idealizado y ha construido socialmente una definición subjetiva del amor en función a que me haga sentir feliz y me haga sentir bien. Y tú le preguntas a los jóvenes de esta generación actual: ¿por qué usted se quiere casar? No. ¿Por qué? No, para ser infeliz. No quieren sufrir, porque desconocen la definición original del amor. Dios es amor. Y Dios, como lo vemos en pantalla en 2 de Pedro 3:9, sufre por amor. Cristo mismo en la cruz, amados hermanos, amada iglesia, piensa en Cristo como un esposo, aplicativo desde el contexto eros. Amó a su esposa, y cuando Cristo está en la cruz, amado mío en el Señor, cuando Cristo está en la cruz, Él está padeciendo sufrimiento como esposo por amor a su esposa, la iglesia. Créame que Cristo no está disfrutando en la cruz. Él está recibiendo el castigo de Dios, del Padre, sobre Él por amor. El amor es sufrir. Pero el mundo y el contexto nos ha vendido la idea, mis hermanos, de que si te hace sufrir, déjalo. Si te habla mal, déjalo. Si no te hace sentir como tú quieres, déjala. Cuando las Escrituras nos dicen que el amor nos llama, el verdadero amor nos llama a padecer, a sufrir. De la misma manera que la esposa de Cristo, la iglesia, tú y yo, la verdadera iglesia, le hace a su esposo, lo hace sufrir, pero él no deja de amarla por sus obras. Al contrario, Él es paciente. ¿Cuántas veces tú y yo nos portamos como nos portamos? Y con todo ello el Señor nos ha dejado. Porque el amor es sufrir y es paciente. Sufrido en el amor, no se separa de su esposa. Cristo no lo hace. Por dicha causa, mis hermanos, es importante meditar en esta primera categoría aplicativa para quienes somos casados o para quienes aspiran al matrimonio. Este primer pétalo es esencial. Si tus expectativas, estimados solteros, son casarte para vivir sin sufrir, necesitas reforma.
necesitamos reformar nuestra definición del amor en esta primera cualidad. Es sufrido, es paciente. Recuerde que el amor, el verdadero amor, hermano, en Cristo, no piensa en sí mismo, piensa en el bienestar del otro. ¿Por qué se quieren separar? Porque es que él no me respeta, porque es que ella no me habla bonito, porque es que yo. Pero el verdadero amor responde de la siguiente manera: ¿qué está pasando? Es que yo le hice a ella eso. No estoy pensando en mi bienestar, estoy pensando en el... Yo reconozco que le hice a ella eso y quiero que me perdone. Es que yo doy asco, que yo soy un esposo malo. Bueno, reconocer el pecado. Ahora, el amor es sufrir, es paciente. En el aplicativo número 2, en el marco del amor, filos, que ese era el tema puntual aquí en Corinto, ¿no? Capítulo 13, una necesidad de amor entre hermanos. Aquí no les está pidiendo el apóstol Pablo que como iglesia se amen desde el eros, sino que se amen desde el filos. Y aquí también es interesante este segundo punto aplicativo. En el marco del amor filos, que es donde entran las relaciones con los hermanos en Cristo, también allí debe existir este vínculo hermoso de amor sufrido, ¿sabe? Hay que aprender a sufrir en la iglesia local, hermanos en el Señor. Hay que aprender a ser pacientes, soportando a mis hermanos, a mi pastor, que al final es otro hermano, miembro igual a mí, que cumple una función distinta a la mía, que tiene los dones y un ministerio que ya estudiamos previamente, distinto al mío, pero que es miembro del cuerpo de Cristo, local y universal. Y en el marco de dicha categorización del amor filos, se nos llama a este primer pétalo, iglesia, tanto a Corinto como a nosotros, santa gracia, a sufrir por amor, a ser pacientes, a soportarnos, no salir de la iglesia local. Vea, el que sale de la iglesia local debiese de examinar si tiene falta de amor, porque el amor no es un sentimiento. Es que como hoy no me siento bien con estos hermanos que hablan de mí o que no, eso va a pasar, hermano, porque somos pecadores. Iglesia, el ser cristiano no es sinónimo de ser Cristo o de ser perfecto. De hecho, la idea de Dios original es que exista la iglesia local. ¿Para qué? Para que entre nosotros, como pasa en el matrimonio, en el marco del amor eros, pulamos nuestro carácter. Quien sale de la iglesia como quien se divorcia en el contexto eros, lo que está haciendo es no amando, porque no tiene la capacidad de sobrellevar el primer pétalo, el cual es sufrir con paciencia. Mis hermanos en Cristo, allí en Corinto capítulo 13 se hace necesario invitarnos a que piensen en la definición del amor desde el sufrimiento y que miren a Cristo, como Él, a pesar de la iglesia, nunca se ha ido de la iglesia. ¿Se imagina Cristo fuera como algunos de nosotros? Uy, no me voy de la iglesia. Mire, Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Gloria al Señor por eso. Y en ello estamos llamados a imitarlo y a aprender a sufrir, porque sufrir es amar y Dios es amor. Esa actitud egoísta y orgullosa que padecían los hermanos en Corinto y tal vez algunos de nosotros, hay que examinarnos, es la que nos hace dejar a nuestro cónyuge y también abandonar la iglesia local, que está compuesta por miembros, como ya lo estudiamos en los capítulos 12 y 12 particularmente, miembros que son un cuerpo unidos y que siempre debería estar unido, hermano. La oración del Señor, Juan capítulo 17, oro a ti, Padre, para que sean uno. Y en ese vínculo de unidad, iglesia,
exista amor. Y el elemento primario del amor es sufrir. ¿Sabe algo, iglesia amada? El Señor lo llamó a usted a sufrir. Eso es sinónimo de amar. El Señor te llamó a amar. Quien se va de la iglesia local, quien evade el llamado de parte del Señor a ser un cuerpo, unidos, miembros los unos con los otros, sometidos a la cabeza, quien es Cristo. El miembro que evade su responsabilidad de amar desde el fileo, término griego, lo que está haciendo o pone en evidencia más bien es su falta de amor. No quiero sufrir, es decir, no quiero amar. Algunos dicen lo siguiente: es que yo ya sufrí mucho de niño, bueno, o de niña. Eso es triste que pase, bueno, son situaciones que suceden, hermanos, pero no es una excusa, no debe ser una excusa ni un argumento para evadir nuestra responsabilidad de amar, y amar es sufrir, porque en el sufrimiento se crea y se construye carácter de Cristo. Ahora, número 3, para concluir, en el marco del amor ágape, ya vimos aplicativamente hablando, amor ex eros, filos, y ahora en el marco ágape. ¿Cuál es ese amor? Es el amor entre padres e hijos, es un amor puro, que no es eros, que no es de amigos tampoco, que es más puro. ¿En qué sentido? En un sentido ágape. Y en el marco de dicho amor ágape, amor entre padres, entre hijos, también entre hermanos en Cristo, como hermanos nos amamos de manera filial y de manera ágape. Algunos hermanos se aman de manera filial, de manera ágape y de manera eros, ¿no? Hay hermanos que pues con su esposa, que la conoció en la iglesia, pero solo con ella, ¿no? O con él. Ahora, en dicha categorización, hermanos, también debe existir un vínculo del amor desde el primer pétalo, hermanos amados. Un amor que sabe y está preparado para sufrir y para ser paciente, en función a amar como Cristo nos pide que amemos. Es decir, hermano en Cristo, su familia, sean creyentes o no lo sean, o sean de los creyentes que creen que son creyentes pero no lo son, eso es pero con todo ello, mi amado hermano, el Señor nos llama a amar a las personas, familiares nuestros, amigos, de forma ágape. Y esto también requiere sufrir. El verdadero amor debe estar consciente y preparado para sufrir y para ser paciente en función de amar como Cristo nos pide que amemos. Mire la pantalla, por favor. Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién habla ahí? Cristo, quien es Dios. Y habla de amor. El tema que se presenta en 1 Corintios 13. Y note lo siguiente, dice, un mandamiento nuevo. Esto no es una sugerencia. Ojo, estoy hablando a verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. El Señor nos da un mandamiento, no una sugerencia. Él no nos está diciendo, yo les sugiero, casados, que si quieren amar, si quieren sufrir, si no, tranquilos, sepárense. Él no le dice a la iglesia, amor, filos, entre amigos y hermanos en Cristo, yo les sugiero que se congreguen y sufran entre ustedes, pero si no, tranquilos, cada quien en su casa. ¡No! Dice la Escritura, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es? 2 puntos, dígalo conmigo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Tacho. ¿Y cómo nos amó Cristo? Padeciendo dolor, sufrimiento.
Y un verdadero cristiano está llamado a imitar a Cristo en el padecer, con paciencia, macrotomeo, sufriendo con paciencia. Que os améis unos a otros. Pregunta, ¿quiénes son unos y quiénes son otros? Entre ustedes como iglesia. Muy bien, ahí aplicamos hermenéutica. Pero, ¿sabe algo? Abramos el panorama. Amemos al mundo, así no sean cristianos, hermanos. Amemos al mundo. Y dice allí que os améis unos a otros como yo os he amado, coma, que también os améis unos a otros. Ahí hay una redundancia. Cuando la Biblia enfatiza, es por algo. Verso 35. En esto, ojo con lo siguiente, al mundo, en esto conocerán todos, aquí habla de los que sean y no sean creyentes, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Y cuál es el primer pétalo? Amar es sufrir. En esto los van a conocer que se soportan y sufren entre ustedes. En eso los conoce el mundo. ¿Cómo es posible que usted no se ha divorciado? Le pregunta a su amigo de la facultad, del trabajo. Todo lo que le ha hecho ese tipo, y dice que cristiano y usted no, de verdad usted sí ama. O viceversa, ese es el amor. Con todo lo que acarrea sufrir, permanecemos. Y en esto os conocerán todos que ustedes son verdaderamente cristianos, mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Es decir, que el mundo nos conocerá y el Señor nos conocerá. Iglesia, esto es importante. No por cómo hablamos. Hay personas que son muy buenas hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso tiene términos religiosos para todo contexto, pero no se congrega. ¿En qué conocemos bíblicamente a un verdadero discípulo de Cristo? ¿En cómo habla? No. En cómo ama. Y amar es sufrir. El Señor nos llama a sufrir. Ahora en el contexto de Dios, hay personas que hablan mucho de amor matrimonial y son expertos, incluso profesionales de ciertas ciencias, que son expertos en consejería matrimonial, pero están divorciados y no tienen la capacidad de tener relaciones estables de forma significativa en términos emocionales, por pura falta de amor, porque son expertos en teoría, pero hay una carencia importante de praxis. Por eso el Señor no nos dice acá, vea, les doy un mandato para que lo hablen. No, no solo para que lo hablen, para que lo vivan entre ustedes, y en eso los van a conocer. Mire, cuando Esteban estaba siendo odiado, ¿se acuerda de Esteban? El libro de los Hechos. Esteban, un mártir de la fe cristiana, un hermano suyo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, hermano, no, este es el amor. Este es el amor que dice Juan 13:34. Esteban oró por las personas que lo estaban apedreando y le dijo al Señor, perdónalos, porque ni siquiera saben lo que están haciendo. Esta es la punta del iceberg del amor de Dios en nosotros. En esto nos conocerá la gente mientras lo apedrea y este está pidiendo por mí y yo lo estoy. Lo mismo que sucedió con Abraham Lincoln, por eso las lágrimas de Edwin Stanton. Todo lo que yo le hice de mal a Abraham Lincoln, todo lo que lo vituperé, lo menosprecié, y este señor lo que hizo fue amarme hasta el final. Y ahora entiendo que el del problema soy yo. Yo tengo un problema. Este señor amó y gobernó con amor. En esto nos conocerá el mundo. Abraham Lincoln, como el hermano Esteban y muchos otros han pasado a la historia. Ojalá usted también. Han sido conocidos en la historia y se han inmortalizado por el amor. Y el amor es sufrido, hermanos, en Cristo. El Señor nos ayude a tener la capacidad, hermanos, no de evadir el sufrimiento, porque el que va del sufrimiento va del amor verdadero.
Quien se agota en paciencia no está amando verdaderamente y tampoco está obedeciendo el precepto. El Señor nos ayude, esa sería la conclusión a esta predicación del día de hoy, hermanos. El llamamiento al amor en su primer pétalo, el cual es sufrir con paciencia. Te digo algo respetuosa y amorosamente de parte del Señor. Lejos de la iglesia local, que es el cuerpo de Cristo, lejos de tu cónyuge, lejos de tu familia, de tus hijos, ¿cuántos padres cristianos que no se hablan con sus hijos o con sus padres? Mira, mi amado hermano, de parte del Señor, lejos de dichos contextos no podrás sufrir por amor. A nadie podrás amar, ni podrás recibir amor de nadie desde la distancia. Lejos de nuestras amistades, tampoco tendremos amor para sufrir y hacer sufrir, para dar y recibir. Hay personas, hay cristianos, verdaderos cristianos, que no tienen iglesia local, no se quieren congregar, que no se quieren casar. En su corazón hay un conflicto y que viven solos, no tienen amigos, ni en la familia los quieren. Y esto pasa porque en el fondo de nuestro corazón hay un elemento que se llama carencia de amor. No quiero que me hagan daño, no quiero sufrir, por eso me alejo y no tengo amigos, por eso me alejo de mi familia, porque qué pereza ir allá que me fastidie, por eso no voy a ninguna iglesia, porque me hacen sufrir, por eso no me caso, porque para sufrir sufro solo. Y esto no es bíblico, mis hermanos. El verdadero amor es sufrir. Sufrir. Amada iglesia de Cristo, que no nos pase como a Edwin Stanton con Abraham Lincoln, que en el ataúd, con lágrimas y dolor, nos agobie un sentimiento de culpabilidad por no haber amado a tiempo. Es ahora, iglesia, es el día de hoy de parte del Señor. Él nos llama, nos anima a casarnos, a sufrir con mi cónyuge y a permanecer, a congregarnos, a venir aquí a la iglesia local a sufrir, porque ese es el amor sufrido como Cristo fue a la cruz. Previamente de camino a ser tomado preso, Cristo derramó lágrimas, sudó sangre. Eso tiene un nombre biológico, un término médico para ello, y eso evidenció la ansiedad y la pasión de Cristo. Sello de su amor, sufrió. Y el Señor te llama a ti a casarte, mi amado hermano, a dejar el argumento de que no quiero sufrir, por eso no me caso. El Señor te llama a ser miembro. Mire, hágase miembro de la iglesia local, firme su membresía y fírmela sabiendo que viene a sufrir, porque eso es amar y eso es imitar a Cristo. Y para aquellos que están enemistados con ciertos miembros de la familia, hermanos, esto en el marco del amor ágape, ¿cuánto tiempo vas a esperar tú para reconciliarte con tus familiares? Que no llegue el día del sepulcro ahí en el ataúd para decir, oiga, es que yo no quería que me hiciera sufrir más. Eso es amor. Eso es amor. E imitar a Cristo en el amor es ir y soportar el sufrimiento. ¿Qué estás esperando para abrazar y amar a tus padres, familiares, hermanos de la iglesia local, tu cónyuge, amigos? ¿Qué esperas para sufrir y para ser paciente? La invitación a modo concluyente: corre, mi amado hermano, aún estamos a tiempo, mañana será tarde, corramos al amor, al sufrimiento, porque el amor es sufrir. Pero sobre todas las cosas, Dios le pregunta a algunos aquí: ¿qué estás esperando para amarme a mí verdaderamente?
Porque aquí hemos visto cómo se ama al prójimo. Pero hay algo mucho más importante y profundo, mi amado hermano. Amar a Cristo verdaderamente. Y amar a Cristo también implica sufrir. ¿Es sufrido el verdadero amor por Dios? Sí, sufrimos porque nos llama a entregarlo todo. Y muchos, tal vez aquí, decimos que amamos a Dios, pero no queremos sufrir. Entonces no amamos al Señor. El amor por Dios también es sufrido, ¿sabe? Porque Él nos llama a entregarlo todo. ¿Y qué es todo? Miren, lo dijo. Quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, déjelo todo y sígame. Y todo son argumentos, hermano. Déjelo todo. Ay, es que yo te amo, Señor. Pero a veces son solo palabras porque no lo demostramos con hechos. Y amar a Cristo es sufrir porque hay que dejar el pecado. El Señor nos llama a renunciar a nosotros mismos, a despojarnos de lo mal aprendido culturalmente para vivir para Él como Él desea. Sin pecado, sin mancha. No es como tú quieres. Y la cristiandad de hoy en día, mi amado hermano, se ha distanciado del Señor en ese sentido. Ay, si yo amo a Dios, pero a mi manera, bajo mis reglas. Él no quiere sufrir. Es decir, es un amor condicionado, entonces no es amor. Porque el amor es una decisión a sufrir. Imagínese Cristo diciéndole al Padre: bueno, yo voy a amar al mundo, de tal manera amaste tú al mundo que entregaste a tu Hijo. Bueno, yo voy, pero no a la cruz. A otro sistema. Pero yo sufrir no quiero. No habría reconciliación con Dios. Es necesario sufrir para amar, mis amados. Es necesario hacerlo. Y si Cristo sufrió por amor a nosotros, nosotros estamos llamados a sufrir por amor a Él. Cuando William Tyndale tradujo, un gran académico inglés, tradujo las escrituras al inglés, al idioma inglés, él fue el primero que lo hizo. Eso es amor. Y consecuencia de ese amor, pues fue ser quemado. Lo quemaron, hermano, lo quemaron frente a toda la ciudad allá en Inglaterra. Él oró, pidió gloria a Cristo, pidió perdón por las personas que le estaban haciendo eso, los amó. Esa es la consecuencia de entregarle una vida entera al Señor. Sufrir. Pero la cristiandad contemporánea quiere mucho espectáculo, quiere mucho amor, ser amada por Dios. A mi Dios, tú sí sufres y padeces por mí, pero yo no quiero sufrir a unos hermanos en la iglesia local. Eso sí, no me ponga a congregarme. Eso no me ponga a casarme. Yo te amo, Señor, pero eso es soportar a ese desgraciado. O a ese, no, yo solita, yo estoy bien, yo nací sola, me muero sola. Mire, eso no está en la Biblia, hermano, eso es pecado. Que el Señor nos ayude, iglesia, porque el amor nos llama a sufrir. Y sufrir es sinónimo de amor. Es sufrir. En ese sentido. El Señor nos ayude, hermanos. Amén. Quiero invitarlos a que oremos.